Dios nos da la oportunidad y la libertad de tomar cualquier decisión, pero podemos tomar, y de hecho podemos tomar cualquier decisión. Lo que no podemos evitar es las consecuencias de cada decisión. Amén. Ahí sí no la podemos evitar. O sea, si la Biblia dice, por ejemplo, que hay dos caminos, ¿no? Dice, el camino angosto lleva a la vida. Si caminamos en él, vamos a obtener la vida eterna. El camino ancho lleva a la perdición. ¿Ok? Entonces, lo que no es posible, nosotros podemos tomar el camino que elijamos, pero si tomamos el camino ancho, no podemos llegar a la vida. ¿Ok? Y si tomamos el camino angosto, tampoco vamos a llegar a la perdición. ¿Ok? Esto es como cuando te subes al metro, hermano. O sea, si tú te subes en el metro que va a Pino Suárez o a Tasqueña, amén, pues vas a llegar a Tasqueña. No, yo me subí a Tasqueña y amanecí y desperté y ya estaba acá en observatorio. No se puede, ¿ok? Es así, las consecuencias de nosotros depende cómo tomamos el metro. Bueno, entonces podemos tomar decisiones, pero cada decisión trae sus consecuencias, cada una. Amén. Este, y queremos hablar de la necesidad de renovar nuestra manera de pensar, ¿ok? Eh, vamos a leer dos escrituras iniciales, vamos a estar leyendo bastantes escrituras, y si es que venga dispuesto, si trae alguna pluma, algún papel ahí para que escriba algo, le va a servir. Y si no, pues bueno, concéntrese y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, queremos pedirte que tú seas el que estés, aleluya, tomando totalmente el dominio, el control de esta reunión. Aleluya, que hables a través de mi vida, que yo sea un medio, un canal, un instrumento, aleluya, para que podamos escuchar tu voz, cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque tú fuiste el que pusiste en nuestros corazones la disposición para venir y para estar. Tú eres el que pones en nosotros tanto el querer como el hacer, Padre. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias primero en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Yo soy muy dado a hacer introducciones muy largas, así que estoy solamente entrando en la introducción. 1 Corintios 2, 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Eh, no está dentro de la habilidad del hombre, dentro de las posibilidades o las capacidades del hombre, mirar todo lo que Dios tiene para nosotros. No lo podemos ver. Dice así, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién puede saber lo que está en mi mente? Pues solamente mi propio espíritu. Dios, él sabe, ¿no? Lo que, las intenciones que tenemos, ¿no? Cuando decimos, a ver, voy a hacer esto, pero voy a hacer esto para lograr esto. Entonces, el espíritu del hombre es el que conoce lo que hay en el corazón del hombre. Ok, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, que cuando nosotros eh, recibimos una, ¿cuál sería la palabra? La palabra correcta es una revelación, ¿no? Cuando se nos quita el velo de algo.
porque eso que hemos recibido, una revelación de parte de Dios, Dios es el que nos la da a través de su Espíritu. En otras palabras, las cosas espirituales no las podemos discernir con nuestra mente, ¿ok? Les decía eso hace 8 días. O sea, nosotros no podemos saber, no podríamos saber que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. No lo sabríamos de ninguna manera a menos que Dios en su palabra nos lo revela. Eso es la revelación que Dios hace a nosotros. Por eso a la Biblia se le llama también la revelación de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros, Dios nos revela a nosotros por su Espíritu, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? A la Biblia se le llama el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué entendemos por testamento? Una herencia, ¿ok? ¿Qué más? Un legado. Es un legado, no es algo que se nos da. No porque lo merezcamos, sino por la voluntad del que quiere darnos el testamento. Algunos dicen, no, pues yo lo merezco. Y hay tantos pleitos por eso. Pero la cuestión es que el que lo quiere dar, lo da. Y es su voluntad. ¿Ok? Si nosotros ignoramos que en el testamento estamos ahí metidos, ¿qué nos va a pasar con ese testamento? No lo vamos a recibir, no lo vamos a poder disfrutar. Fíjate que tú tenías las cuentas del abuelo, estabas tú, pues todo era para ti, ¿no? Pero ¿cómo se le llama la persona que lo administra? El albacea no te avisó. Y entonces todo eso se quedó ahí, en tu testamento, en el testamento del abuelo. Entonces, pues uno es ignorante y dice, bueno, pues ya ni modo, ya, total, ya. ¿No? Pues así es con la palabra de Dios. Este testamento nos tiene un chorro de bendiciones para nosotros de parte de Dios. Muchas, muchas. Para cada uno de nosotros. ¿Vale? Pero no las podemos obtener porque Dios nos las tiene que revelar. Entonces vamos a volver ahí a la escritura que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. ¿Ok? Y dice, porque nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Entonces, para muchas personas que tienen una mente natural, no pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque no han recibido el Espíritu que proviene de Dios. Porque la mayoría de nosotros cuando nacemos recibimos el Espíritu que proviene del mundo. ¿Me estás oyendo? Me pareció interesante lo que estaba diciendo Israel hace ratito, ¿no? Dice, hablaba de Timoteo y dice, raíz de todos males es el amor al dinero, el cual han codiciado algunos y se han extraviado de la fe. Nosotros vivimos en este mundo y decimos, oye, ¿cuánto tienes? Tanto, quiero más. El mundo nos dice más. Y Dios dice, teniendo vestido y sustento, estemos contentos con ello. Eso dice Dios. La mente de Dios
en el entendimiento de Dios, en una mente espiritual, nosotros deberíamos de decir, si yo tengo vestido y sustento, puedo estar contento. Y si yo llego a esa revelación, entonces mi vida no se afana por tener más. ¿Sí me explico? Entonces dice, bueno, yo tengo a mis hijos y quiero darles más. Y entonces las personas, por darles más, pues trabajan más. Y por trabajar más, se meten en líos. Es que yo quiero darle su celular a mi hijo de 6 años. Es que mi hijo de 6 años necesita un celular o una tablet. Es que no puede ser. El mundo dice que tienen que tener tablet los niños de 6 años. Y el otro día estaba yo escuchando un mensaje que me mandaron. Híjole, está fantástico. No sé si ya no hay forma. ¿Habrá forma de ponerlo ahí ahorita? Si te lo paso, George. A ver, ¿te lo paso a quién? A ver. Para que lo pongamos y lo podamos ver. Está magnífico. Al menos para los de nuestra generación, nos gustó mucho. Se me está ocurriendo ahorita, discúlpenme. A ver, te lo paso acá. ¿Eh? Ahí va. Ahorita lo seguimos hablando y después tú lo checas. Ya te llegó, o ya lo mandé. Entonces, el detalle es que decimos, necesitamos más, necesitamos esto, necesitamos aquello, porque sin ello no podemos vivir. Y por hacer eso, por la gente afanarse en ese tipo de cosas, entonces entra en un afán que lo hace caer en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Y entonces dicen, pues, ¿sabes qué? Necesito más dinero. Y por ahí alguien aparece, pues, ¿sabes qué? Mire, yo conozco a alguien que si tú le ayudas a desplazar unas sustancias blanquitas así, no, hombre, te puedes ganar un chorro de lana. Ay, ¿en serio? Sí, no, pues bueno, entonces voy a ver. ¿Y cómo es eso? No, pues es muy sencillo, a ti te lo dan, ¿no? Es más, hasta te lo puedes llevar a otros países en una maleta y llegas y te vas a ganar un dineral y entonces ya vas a tener mucho para tenerles a tus hijos. Entonces se quedan sin familia, se quedan sin hijos, o si no, en el mejor de los casos trabajan de sol a sol, más bien de sol a noche. Entonces ya los hijos tienen tablet, ya los hijos tienen triciclo, bicicleta, todas las cosas, pero no tienen papá. Entonces no hay papá, pero sí hay todas las demás cosas. Ay, qué padre, porque ya tienen todo, pero ¿y el papá? ¿Y cómo van a ser guiados? Decía yo hace ratito, si el núcleo, el nudo de la sociedad está en la familia, ¿cómo va a ser guiado eso? ¿Cómo va a funcionar esa familia? Ahora no estoy diciendo que no se trabaje, pero estoy diciendo cómo vamos a ir a ese extremo. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? Amén. Porque caemos en eso, porque no pensamos de acuerdo a la revelación de Dios. La revelación de Dios nos dice, amén, estate satisfecho, estate contento, estate tranquilo con que tengas esto, porque Dios es el que te va a proveer. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios y saber que Él nos va a proveer, que no es una fantasía, que no es una ilusión, que su palabra es verdad, que el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no va a pasar. Y empezamos a poner nuestra confianza en su palabra y al poner nuestra confianza en su palabra dejamos de afanarnos y Dios empieza a abrirnos las puertas para que podamos tener lo suficiente. ¿Por qué Dios no nos contesta a todas nuestras oraciones? Porque hay muchas cosas que no necesitamos. Por eso no nos la contesta, ¿no? Entonces dice aquí, el hombre espiritual, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Quizá muchos en esta mañana, en este lugar, están diciendo, ay, sí, cómo no. Con que tengamos estos, sustento
y abrigo, ya con eso es suficiente, jaja. Bueno, no percibimos las cosas que son del Espíritu. Y si no las percibimos, pues no las vamos a poder llevar a cabo en nuestras vidas. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. El tema es que nosotros necesitamos transformar nuestra manera de pensar, porque si seguimos pensando como hemos pensado, nuestra vida va a ir siempre de mal en peor. Amén. Va a ir siempre de mal en peor, porque el pensamiento, ahora vamos a ver lo que dice Romanos 8, vamos a leer Romanos 8, del 5 al 8. Porque el hombre natural, o lo que dice aquí el capítulo 5, dice, porque los que son de la carne o naturales piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Amén. Entonces, voy a leerlo acá porque de repente se atora. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos a hablar de eso. Y escuchen lo que dice aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué? No, 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 no pueden agradar a Dios. Si nuestra manera de pensar no es renovada, entonces vamos a pensar de acuerdo a lo natural, de acuerdo a lo natural es de acuerdo a la carne, y los que somos guiados, los que son guiados por la carne, entonces no pueden agradar a Dios. Sigamos leyendo. Dice, ¿por qué no pueden agradar a Dios? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está el detalle. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice también coherederos. ¿Ok? Entonces nos encontramos con una situación que la Biblia declara de una manera radical y tajante. ¿Ven? El hombre natural, es decir, cuando nacemos, que somos naturales, como acaba de nacer el nietecito, ¿cómo ya tiene nombre? ¿Lo van a poner? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Dominique. O sea, Dominique ya nació. Y uno lo ve y dice, ay, es un ángel. Y ay, es bellísimo. Bueno, pero ese ángel tiene todavía una naturaleza con la que nació natural, algo natural que va a ir en contra de Dios. Aunque es bebé. No, hombre, hermanos, los bebés son algo serio. Nada más con que empiecen a chillar. Híjole, se mueve toda la familia, toda la casa. ¿Qué le pasa al niño?
Y donde se da cuenta de eso, no, hombre, te trae movido. Hay niños que se la pasan llorando, uno dice, a ver qué tiene, se me hace que tiene hambre. No, no tiene hambre. Se me hace que está mojado. No, no está mojado. Se me hace que tiene un cólico. No, no tiene cólico. ¿Qué tiene? Pues tiene ganas de llorar. ¿Eh? Y a uno lo trae, pero si vuelto loco. Entonces, como el niño se dio cuenta que llorando lo bueno, no, hombre. El hombre natural, el Dominique, el hombre que nace, no entiende, no concibe, no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aunque crezca, tampoco las va a entender. Hasta que el Espíritu de Dios venga a ser morada en su vida. Y cuando el Espíritu de Dios, que hay un testamento que dice que es para nosotros, que está a nuestro alcance, que si lo pedimos Dios nos lo da. ¿Cuántos están aquí? Que es el que obra en nuestras vidas, que es Dios mismo en su persona espiritual, trabajando en nuestro ser para que more en nosotros. Dios no puede morar en nosotros como persona física, tiene que morar en nosotros como una persona espiritual. Entonces el Espíritu muere en nosotros y cuando eso pasa, entonces podemos empezar a meditar y a descubrir las cosas de Dios. Pero, oh surprise, no se dan automático, hermanos. Oh, yo quisiera que, como dijo un maestro de teología a sus alumnos, les dejó la primera tarea, fueron a la clase de teología en la universidad y les dijo, la primera tarea que van a hacer es que hoy se van a dormir, en lugar de almohada van a usar su Biblia. Y se van a dormir así, con su Biblia, y mañana cuando despierten nos vemos. Sale. Y se durmieron con la Biblia. Y después de que se durmieron así con la Biblia, les dijo, ahora vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué fue lo que ustedes entendieron de la Biblia? ¿Qué? Pues nada. ¿Cómo que nada? No. O sea que no es por ósmosis, no es por, no es por imaginación. Yo me imagino, no, no es porque te la pongas aquí en la oreja. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Qué entendieron qué entendieron de la Biblia ahora que se durmieron con nada? Ok. Entonces vamos a empezar el curso. Y empezamos a leer. Amén. Y el Señor le dice, lo dijimos hace 8 días y lo vamos a repetir ahorita, en el libro de Jueces, de Josué, perdón, en el capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Bueno, a ver, el 6 no, me gusta más el 7, el 7, el 7, el 7, el 7. El 6, el 7, el 7, porque el del tema quiero hablar del 7. Le dice el Señor a Josué, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Esfuérzate y sé valiente. O sea, hermano, ¿quieres renovar tu mente? Necesitamos esforzarnos y además ser valientes. O sea, que dormirte con la Biblia. Vamos a seguir, ¿qué dice ahí? No te apartes de ella ni a diestra ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu oído, ¿o no? ¿Qué dice? De tu boca, caray. Yo pensé que pues, si uno la agarra aquí en la orilla, pues ya la tienes aquí. Nunca se apartará de tu oído, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sí me estoy explicando? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando lo abras, cuando medites en él, para que te esfuerces y seas valiente para hacerlo, para meditar en él. No es, no es para que lo escuches, no es para que lo leas. El libro, o sea, la Biblia, hermanos, la Biblia no es un libro de lectura, ¿sí? No es la novela de quién sabe quién, no, del Principito, no, es el libro que es la palabra de Dios lleno de instrucciones para que las meditemos, para que estudiemos en ellas, para que le machaquemos hasta que podamos entenderlo. Solamente así, después, ahora, para que podamos hacer esto, Dios tiene que despertar nuestro espíritu, ¿sí? Porque en la mente carnal, nosotros somos ajenos a Dios y somos enemigos de Dios y no nos interesan las cosas de Dios, ¿no? Decía hace ratito el hermano Rubén que dice que se encontró una persona y le dijo, no, no, a ver, aquí en ningún versículo en la Biblia dice que tienes que andar en las calles predicando. Bueno, yo lo interpreto de una manera muy diferente. Vamos a leer Romanos 10. Perdón, Romanos, sí, es Romanos 10, en el libro de los Romanos. Vamos a ir en el capítulo 10 y vamos a leer lo que dice el versículo 11 en adelante nada más. Dice, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ¿sí? Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, todo. Judío o griego o quien sea, ¿amén? El que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces luego dice el versículo 14, ¿y cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a, si yo voy en la calle y alguien me predica, no, de ningún versículo, no, ahí dice que sí, que si yo predico, entonces tú puedes creer, y si tú puedes creer, entonces puedes invocar el nombre de Dios, y si invocas el nombre de Dios, no vas a ser avergonzado, vas a ser salvo. No, pero es que en ningún versículo ahí dice, ¿no? Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Precisamente la idea de renovar nuestra mente tiene que ver con leer la palabra de Dios y meditar en ella para que cuando afuera nos encontremos con alguien que nos diga, yo nunca he visto ningún versículo, pues yo sí tengo uno. Y aquí dice esto. ¿Y cómo lo entiendes? Es que yo estoy transformando mi manera de pensar, porque aquella persona que dice, yo no he visto nunca, es porque no conoce el testamento que está aquí. Porque en este testamento dice, si invocare el nombre del Señor, cualquiera que sea, en aquel entonces dice griego o judío, pues aquí podríamos decir chilango o jarocho o lo que sea, cualquiera será salvo, ¿ok? Pero necesitamos esforzarnos,
y ser valientes para meditar en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, sino que ¿qué? De vez en cuando. A ver, vuelve a poner, hermana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ay, cuando tengas ganas, ay, cuando se te ocurra, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, no se trata nada más de meditar para conocer, no, sino para poner por obra. Aleluya. Entonces, cuando llegue eso y yo medite en su palabra, y la Biblia me dice, no te metas en codicias necias y dañosas. No quieras salir de una situación correcta y natural por meterte en otros rollos que te van a meter o que te van a sacar de la verdad. Yo tengo que meditar en esa palabra y darle un valor y un peso. Y cuando yo cambio mi manera de pensar carnal a una manera de pensar espiritual, entonces dice, todo lo que hagas va a prosperar. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que Dios no me quiere prosperar, por eso yo voy a hacer lo que yo... No. Es que no estoy meditando para yo hacer las cosas que Dios me dice. Entonces, el problema no está que Dios no me quiera prosperar, el problema está en que yo hago lo que yo quiero, que mi mente no se ha renovado, que mi manera de pensar sigue pensando acerca de mí otras cosas, ¿no? Miren lo que dice, voy a tener que ser bien breve porque está bien largo este tema y vamos a irlos llevando así. Vamos a leer Romanos capítulo 12. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Aleluya. El hombre natural, Dominique, tiene 3 días, pero cuando tenga un año vamos a ver si ya es espiritual. Todavía no. Pero si se le enseña a hablar, a creer en Dios, a confiar, a conocerlo, de todas maneras va a tener que esperarse como hasta los 13 o 15 años para ir transformando su mente natural en una mente espiritual y después de ahí empezar a tomar decisiones que agraden a Dios. Dígame, hermano. En Hechos 5:12 también. Perdón. 5:42. En todas partes, a ver cómo dice. Bueno, ahorita, bueno, anoten por ahí Hechos 5:42. Vamos a continuar por aquí y en Hechos 5:42 para que no nos digan que no, no se vale predicar, sí se vale. Seguimos entonces, dice en Romanos, sí, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El versículo 3 es el que me interesa. Dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? Entonces, hermanos, la Biblia dice que debemos renovar nuestra manera de pensar, debemos renovar nuestro entendimiento. Y para eso no tenemos que conformarnos. Conformarnos quiere decir tomar la forma, como cuando tú agarras un molde para gelatinas y le echas ahí y te sale ahí la flor, ¿no?
Agarras la gelatina, ¡ay! Aquí está la gelatina de flor. Ok, eso es que se conformó, que tomó la forma de la flor. Entonces dice, no te conformes, no tomes la forma de este mundo, no pienses como pensamos en el mundo o como se piensa en el mundo, ¿no? Sino que renueva tu manera de pensar, renuévala. Dice, para que al final, o para que puedas lograr esto, dice el versículo 3, dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. En otras palabras, voy a empezar por ahí. El primer obstáculo para que seamos renovados es el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien dijo amén? ¿O escuché un ay? Ay, ¿verdad? Dijeron, ay, ouch. El primer obstáculo para hacer, para renovar nuestra manera de pensar es el concepto que tenemos de nosotros mismos. El concepto que tenemos de nosotros mismos. O sea que ¿para qué queremos a Dios? Es que ¿para qué nosotros, si podemos nosotros solos rascarnos? ¿Y qué importa que aquellos digan eso si lo que yo creo es que es esto? Porque yo soy Pérez, yo soy Ramírez, a nosotros los Mendoza, ya empezamos a sacar de acuerdo al mundo, nos hemos conformado a la tradición familiar, nos hemos conformado a lo que este mundo dice. ¿Me estás oyendo? Y el concepto que desarrollamos de nosotros puede ser de dos maneras. Uno, o más alto, u otro, más bajo, ¿no? Entonces, en la Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Naamán. Este Naamán, déjeme buscarlo aquí, parece que está en Segunda de Reyes 5. Voy a leer nada más unos versículos de aquí. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por su medio él había dado, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que este hombre, que era valiente con ganas, estaba leproso. Y en aquel entonces los sirios hacían incursiones a los pueblos de al lado y agarraron y llevaban personas esclavas, como cuando pasó después en España o en África, con los españoles y la gente que vino para acá cuando la conquista de América, y llevaban y traían esclavos y los llevaban a su casa para llevarlos ahí esclavizados. Entonces los sirios entraron, dice aquí, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces, salían por allá y agarraron a una muchachita de Israel y se la llevaron cautiva para servir a la esposa de Naamán. Entonces, cuando ella estaba ahí en los quehaceres domésticos, se dio cuenta que Naamán estaba leproso. Y dijo, oye, está leproso. ¿Qué crees, señor? Allá en mi rancho hay un varón de Dios que si tan solo le rogase, mira lo que dice. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces dice, mira, está leproso. Y la lepra era algo feo. Siempre ha sido feo. Pero allá en Samaria, allá hay un varón de Dios. Si mi señor, si su esposo le rogase, entonces él lo sanaría. Y entonces este hombre dijo, pues
Cuando alguien está enfermo de una enfermedad es así, lo que le digan, ¿no? Porque me estoy quedando calvo, pues ponte esto en la cabeza, te lo pones. ¿Amén? Yo no sé cuáles sean todas los remedios que hay, pero que veo con tal persona y que no. Bueno, pues a él le dijeron, ve para allá y va. Pero iba él, con su mente, iba él en su entendimiento natural. Entonces, de acuerdo a su forma de pensar, dice, pues voy a ir con el rey y le voy a pedir que me dé cartas, y con esas cartas yo me voy a presentar con el rey de Israel, y al rey de Israel le voy a decir que me sane, y entonces de esta manera, pero esa era su mente, eso lo pensaba él. Amén, de acuerdo a su forma de ver la vida. Pero resulta ser que cuando él llega para allá con sus cartas y con una gran comitiva, y aparte llevaba varias bestias cargadas de bienes y de vestidos y de dinero y de cosas, ahorita dice, convenzo, ¿no? ¿A poco no? Ahorita le embarro en la mano. ¿Quiere ver si me puede hacer este favorcito? Ay, sí, cómo no, ahorita sí, claro que sí. Pues aquí vengo y aquí está la carta del rey. Y dice el rey, no, ¿por qué me manda a este rey a esta persona como si yo fuera Dios para sanarlo? ¿Quién soy yo? Lo que está buscando es que, como no lo voy a sanar, me quiere matar. Señor, ayúdanos. Se rasga las vestiduras y el profeta Eliseo dice, no te preocupes, mándalo conmigo. Entonces el rey de Israel manda a Naamán con Eliseo a la casa de Eliseo. ¿Ok? Dice, cuando Eliseo, el varón, no. Aquí es, bueno, vamos a ver desde ahí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, en otras palabras, yo estaba pensando, de acuerdo a mi forma de pensar, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. No pasó eso. Era un escenario en su mente. Era su manera de pensar. Era su forma en la que él miraba las cosas. Me acaban de mandar porque tengo lepra y así va a pasar. Ahorita que llegue, toque la puerta y digan, ¿quién es? Digo, Naamán, el general del ejército del rey de Siria. Y entonces va a bajar o va a abrir las puertas el varón. La joven le dijo, si le ruega al varón de Dios. Pero este no llegó a rogar. Dice, ahorita lo vas a ver. Soy Naamán. Ah, ¿quién es Naamán? A ver, tú muchacho, ábrele a Naamán. Bueno, es más, nada más dile que se vaya al río y que se sumerja 7 veces. Ahí viene ya, abrieron las puertas, seguro que viene y va a alzar las manos al cielo y va a clamar. Oye, dice mi Señor que te vayas a sumergir 7 veces. ¿Qué? ¿Qué? Dice. ¿Me oyes? Entonces dice aquí, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, ¿por qué me tengo que ir de ese riachuelo si allá tengo mejores? Me lavaré en ellos y seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si decimos las cosas tienen que ser de esta manera, entonces vamos a perdernos la bendición de Dios.
Vamos a dejar de alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros porque nos aferramos a nuestros pensamientos. Yo soy el gran profeta, yo soy el gran general, perdón, yo soy el gran personaje. A mí las cosas me las tienen que hacer de esta manera. Y ese alto concepto que dice en Romanos, no tenga, te ruego que no tengas más alto concepto de ti, porque mira, hermano, dice mi esposa que le decía su abuela, ¿no? Porque de repente le da el sol y se pone colorada, o le da el sol y le sale aquí, es pobre y delicada, dijo. Entonces, a veces así somos pobres y delicados. Andamos en bancarrota y todo, y todavía nos queremos sentir muy al tiro con el Señor. Y tienes que hacerle así, tienes que hacerle para. Y no tenemos un concepto correcto. Hasta que su gente le dijo, oye, y si no te pidió algo tan difícil, ¿a poco no? Si hubiera sido algo difícil, le hubieras dicho, no, no, sí. Mandar alguna nave al espacio, alguna cosa así. Pero pues que me fuera yo mañana. A veces nosotros pensamos de nosotros mismos, qué barbaridad. ¿Eh? Somos la última coca del desierto, no sé. Somos tan bárbaros que Dios se tiene que humillar, acercarse a nosotros y nos tiene que decir, ¿qué te ofrece? Por favor, yo te quiero ayudar. No. ¿Amén? Porque nosotros somos de los Rodríguez. Yo sí soy de la familia michoacana. Aleluya. Bueno, es que nací en Michoacán y es mi familia, pero yo. Entonces, no. No somos. ¿Cuándo están aquí? Somos pequeños. Amigo, eres pequeño. No te sientas la gran cosa. Cambia tu concepto delante de Dios. Ponte, dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Piensa de ti con cordura, con mesura, con entendimiento, con sensatez, pues, o sea, no, tranquilo, pues ok, dice, entonces me meto al río. Y se metió y su piel se restauró. Y si seguimos leyendo, pasaron otras cosas más. Pero a veces el concepto que tenemos de nosotros, si no lo queremos cambiar, evita que las cosas que Dios tiene para con nosotros las podamos llevar a cabo, las promesas. ¿Se acuerdan que se llamaba el mes pasado? Que podemos heredar las promesas de Dios por la fe y la paciencia. Pues a veces tenemos un concepto más alto y otras tenemos un concepto más bajo de nosotros mismos. Vamos a leer en el libro de Lucas. Con esto voy a terminar. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno es el Señor, ¿no? Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de nosotros mismos. El concepto que tengamos. Con cordura. No más alto. No más bajo. Con sensatez. Para Dios somos valiosos. Para Dios somos importantes. Tan valiosos que envió a su Hijo al mundo para morir en una cruz y llevar nuestros pecados. Cargar con nuestra culpa. Murió. Fue azotado. Fue lastimado. Derramó su sangre. ¿Por qué no nos ama? Claro que porque nos ama. Amén. Entonces, dice Lucas 8:43. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada,
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Caminaba el Señor, la multitud lo empezaba a oprimir, y una mujer dijo: si tan solo tocare el borde de sus vestiduras, yo voy a ser sana. ¿Y por qué pensaba eso? Porque dice: yo no creo que merezca ni siquiera que me voltee a ver. Es que yo he hecho tantas cosas tan malas en mi vida que la verdad es que ya Dios ya no puede hacer nada conmigo. No es cierto. No es cierto. Y aunque ella le quiso robar esa sanidad, ni siquiera lo tocó a él. Sabes que una mujer que tenía un flujo tenía que ser declarada inmunda y no podía tocar nada, porque lo que tocara era ceremonialmente impuro, y entonces, uy, era una cosa terrible. Amén. Pues ella dijo: no, yo no soy ni digna de tocarlo. Ahí nada más el borde de sus vestidos voy a tocar, en medio de una multitud. Y el Señor dijo: alguien me tocó. Es que no lo merezco. Es que no es porque lo merezcamos, es que porque Dios nos ha amado, hermano. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar, si seguimos pensando que somos las víctimas de quién sabe cuántas situaciones, en lugar de decir: no soy ninguna víctima. Hubo esto, hubo aquello, pero yo contribuí de esta y de esta y de esta manera. Yo soy responsable también, acepto mi responsabilidad, acepto mi culpa. Yo me equivoqué. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. ¿Qué crees que dice el Señor? Claro que sí, claro que sí. Pedro le dijo: no te acerques, Señor, porque yo soy un pecador. Le dijo: no. El leproso le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Y dijo: claro que quiero, y lo tocó. Amén. No se esperaba que lo pudiera tocar. El Señor está este día llamándonos a nosotros para que recibamos la herencia que Él tiene para nosotros. Hay un testamento. Algunos ya han empezado a disfrutar de Él. Vamos a ponernos de pie. Quizá algunos todavía no han disfrutado de Él. Quizá algunos todavía no han sabido lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice: el Espíritu Santo nos revela todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No es que yo pueda, es que el Señor puede mostrarnos todas las cosas, pero el principal obstáculo siempre, el principio, vamos a ser nosotros. El principal obstáculo. O tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, o no nos hemos dado cuenta que somos pecadores. Amén. Un día el Señor entró a la casa de un hombre que era un fariseo. Este hombre le rogó muchas veces: Señor, entra conmigo. Y entró a su casa. Y cuando entró, dice la Biblia pues como que el hombre le dijo: ya llegaste, sí, bueno, siéntate ahí. Y ya se sentó. Pero una mujer que era pecadora se dio cuenta de que había entrado el Señor ahí. Y cuando entró, dice, inmediatamente llegó ella detrás, y con sus lágrimas empezó a regar sus pies. Y cuando sus pies empezaron, era tierra cuando la gente caminaba ahí, entonces, ¿no? ¿Has visto cómo se hace una carreterita cuando tienes tierra y se te cae una gotita de agua? Así, más o menos. Entonces agarró con su cabello y empezó a limpiarlo, a enjugarlo, a hacer así. Y agarró un perfume por allá y lo derramó. Y cuando estaba haciendo esto, el fariseo, el intérprete, el inteligente, el culto, el poderoso, dijo: si este fuera un hombre de Dios,
sabía qué clase de mujer le está tocando. Y el Señor conoce los pensamientos y le dijo, no, yo sé, pero tengo algo que decirte. Una persona, una persona tiene una deuda muy grande, como 1 millón de pesos. Y la otra persona tenía una deuda muy chica, como de 1000 pesos. Y cuando le pidieron que les pagaran sus acreedores, dijeron, no tengo, pero aguántame. No, está bien, te perdono tu deuda. Fue con el del millón y dijo, te lo perdono. Y fue con el de los 1000 pesos y le dijo, te la perdono. Entonces dijo, órale, ¿quién crees que de los dos esté más agradecido? No, dice, pues a que se le perdonó la deuda más grande. Así es. Exactamente así es. Amén. Mientras nosotros no tomemos conciencia de la gran deuda que Dios nos perdonó, va a ser bien difícil que renovemos nuestra manera de pensar, mi hermano. Bien difícil. Porque no nos ha perdonado gran cosa. Malos los rateros, malos los capos, malos los asesinos. Eso sí, que Dios les perdone tantas cosas. Muchas veces lo compartimos a la gente y dice, ay, híjole, no, hombre, qué bueno que me estás diciendo, se lo voy a decir a fulanito porque él sí necesita. No, 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 es para ti. Oye, ¿de cuántas cosas te ayudó el Señor a ti, verdad? Estabas en la olla. No, 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 estábamos, dijo el otro, le dijo el comadre. Entonces dice, vine a tu casa y nunca me recibiste con un beso. No me diste agua para lavarme los pies. Esa mujer ha besado mis pies y con sus lágrimas me los han jugado. Y aparte ha derramado. ¿Y tú? Porque no piensas que mucho has pecado, por eso no amas. Pero ella que ha pecado y que sabe la dimensión del perdón, por eso ha tenido esa gratitud. Vamos a cerrar los ojos un momento. Dios quiere que renovemos cada uno de los que estamos aquí nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Ahí empieza la renovación, en el concepto que tengo de mí.